si le entramos al análisis, mi querido Rafa, porque ya tenemos vía telefónica al profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, el profe Jesús López Almejo, a quien le agradezco que se levante tempranititito, porque acuérdense que hay diferencia de horario allá en el norte y es más temprano que de costumbre. Y lo saludamos con mucho gusto, profe, en este domingo de fiesta popular en el Zócalo capitalino. Y como siempre digo, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Un abrazo, profe. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días a ti y a Rafa y a todo el equipo de Sin Censura, a toda tu audiencia. Pues listos para acompañarlos, Vicente. Oye, profe, ¿cómo ves este primer año de gobierno? A mí lo que me llama mucho la atención, que contra viento y marea, que a pesar de las, entre comillas, crisis de cuestiones de violencia, de cuestiones económicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega con un apoyo de 7, por lo menos 7 de cada 10 mexicanos. Para ti, ¿qué es lo más relevante de este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, Vicente, yo más o menos agrupé tres, digamos, grupos de sucesos importantes en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Una sería el tema de las crisis que ha enfrentado. Dos, sería el conjunto de reformas constitucionales que son cambios estructurales a las leyes mexicanas. Y tercero, el rubro de la política exterior de México. Si me permites empezar con la primera, con el primer grupo que mencioné, pues recordemos la explosión en Hidalgo que mencionaba el presidente, que es una de las cosas que personalmente más le pegaron cuando 138 personas murieron calcinadas al intentar servirse de combustible de un oleoducto que justamente el gobierno con su estrategia de combate al huachicoleo estaban tratando de cerrar. La segunda, pues el tema de los aranceles con Donald Trump, que fue una catarsis que afortunadamente supieron resolver de manera magistral, con buenas negociaciones en Washington, de la mano del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La siguiente había dicho él, el tema de la familia Levarón, el crimen en el norte del país. Y la otra tiene que ver también con la decisión del asilo al presidente Evo Morales, cuando toda América Latina le había, no solamente se había negado a recibirlo, o no solamente habían manifestado preocupaciones por las consecuencias que frente a Estados Unidos esto podría tener, sino también que le habían cerrado el espacio aéreo para que Evo Morales no pudiera salir, y aún así México toma la decisión de ir por él y lo tienen asilado en México. Esto en cuanto a los momentos críticos. En cuanto a las reformas constitucionales, pues se han aprobado destacar 8, ¿no? La primera es la ley de extinción de dominio para hacer uso de bienes patrimoniales de legítima procedencia o derivados de delitos. La siguiente tiene que ver con el tema de la prisión preventiva oficiosa, sobre todo en casos de corrupción política, y de la creación de la Guardia Nacional. Vicente, el tema de la reforma educativa que echa para atrás la anterior reforma educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que se centraba más en castigar a los docentes que en incentivarlos o capacitarlos. También el tema de la reforma sobre paridad de género, que básicamente hace obligatorio el principio de paridad en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como también pues la reforma al artículo 108 constitucional, Vicente, en donde se aprueba la cuestión de poder proceder penalmente contra el presidente. Esta me parece definitivamente muy importante. Es una navaja de doble filo porque pues ahora el presidente, como bien lo señalas, tiene un 7 de cada 10 personas lo apoyan. Sin embargo, lo que preocupa es que después del el primer trienio pueda jugar esto en su contra. Sin embargo, si el presidente sale avante, será un muy buen punto de partida para los siguientes presidentes que sean como Peña Nieto, por ejemplo, o como Felipe Calderón. Y finalmente el tema de la revocación de mandato y la consulta popular. Entonces, me parece que en cuanto a reformas constitucionales, se va armando un tejido muy interesante
que le va a poner la vara muy alta a los siguientes presidentes que vengan en el camino, si no llegan con tanta fuerza como la que llegó él. Y en política exterior, Vicente, pues ya lo mencionaba también, el tema de los aranceles de contra Donald, o más bien rebatir o reducir el impacto de la amenaza de aranceles que había impuesto Donald Trump a inicios del año, el tema del asilo de Evo Morales, pero que también algo positivo, que en América Latina hubo consenso para que México ocupe uno de los asientos como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde México va a tener mayor capacidad de incidencia frente a otras 14 naciones en el mundo. El liderazgo que ha venido también trabajando al presidente de la mano de Marcelo Ebrard en la CELAC. Y otra cosa importante que fue muy polémico y muy criticado, pero que no necesariamente lo veo mal, el presidente de la República que no asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, a la inauguración del periodo ordinario de sesiones, y que tampoco va al G20, y que en su lugar pone al secretario de Relaciones Exteriores. Pues entre otras cosas, ese sería como mi resumen, querido Vicente. Profe, es este músculo del pueblo, es esta gran cantidad de personas que llegan a respaldar, a mostrarle su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es esto la confirmación de que le ha ido bien a López Obrador en su primer año? Sí, por supuesto, porque generalmente los gobiernos, cuando tienen que tomar decisiones difíciles, las decisiones difíciles generalmente son impopulares, y cuando son impopulares, entonces se enfrentan bastantes movilizaciones, o las 2 o 3 movilizaciones que enfrentan son masivas y permanentes. En ese orden de ideas, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha estado exento, pero, por ejemplo, pues tenemos grupos como Antorcha Campesina, que no necesariamente son representativos de toda la población. Eso hace una significativa diferencia con respecto a otras administraciones que tenían, de alguna manera, movilizaciones y demostraciones populares, genuinas, que digamos que en este caso, pues los grupos que han estado una vez y otro también cuestionando cada una de las decisiones de la administración presente, pues no alcanzan a conectar con la gente. Por eso es que la gente percibe que la gestión hasta ahora ha sido una buena gestión, y que también pues ha logrado solventar adversidades no menores que tienen al presidente navegando, no digamos en aguas tranquilas, Vicente, pero sí digamos con una muy buena, a un buen ritmo, y porque sobre todo se percibe que sabe la ruta que quiere llegar y que quiere caminar, y el destino al que quiere llegar. Profe, para dejar